Buenas tardes, ¿cómo están todos? Rodrigo. Alguien Disculpen, está voy a escuchando bajarlo música. un segundito que detrás. Sí, no se lo. Ahora sí. Yo estaba haciendo la consulta de que no pude subir la tarea y tampoco pude hacer el examen. Abrí el archivo, pero no se podía modificar, no se podía hacer nada en el archivo. Y no pude Sí, hacer la parece que el tarea. archivo está bloqueado Sí, para está hacer bloqueado. modificaciones. Y yo hice la tarea que decía que marcarlo en colores y cambiar las fechas, pero tampoco pude subir el archivo. No sé si porque dice que el curso tiene una fecha tan antigua como de abril, que no me deja subirlo, no sé, porque no encontraba el acceso con fecha diferente. Y salía con una fecha de prueba del 8 de abril, algo así. Pero no pude hacerlo. Vamos a hacer las consultas pertinentes y les comento durante la clase. Denme un segundo. Lo intenté en 3 días diferentes, por si acaso, dije, pero no, ayer lo intenté, no hubo caso. Denme un segundo. Estoy haciendo las consultas para que nos digan si es que hay algún problema en la plataforma. ¿Ok? Por favor. Ya, ahí me van a responder. Mientras tanto, comencemos. Vamos a compartir Estamos en módulo 2. Ya, estoy compartiendo mi pantalla, no sé si la pueden ver. Sí. Sí. Perfecto. Ya, perfecto. Vamos a... Lo último que estuvimos viendo, ¿cierto? Nosotros en la clase anterior era sobre las celdas dinámicas, ¿cierto? Hicimos un ejercicio sobre las celdas dinámicas. ¿Cierto? ¿Recuerdan ustedes eso, cierto? Sí, sí. Ya. Perfecto. Entonces, ahora vamos a comenzar por acá, que es el formato de datos, ¿ya? Vamos a seguir con la clase, digamos, con lo que tenemos nosotros en la presentación, que es el orden normal, digamos, natural de lo que tenemos que ir viendo durante todo durante todo el curso. Entonces acá vamos a hablar ahora sobre los formatos de datos, ¿ya? Los formatos de datos. Uno de los atributos de los datos que hemos aprendido era formato dado a nuestros valores, ¿ya? La misma cadena se puede visualizar en una variedad de maneras. Revisemos nuevamente las opciones que se nos ofrecen. Bueno, si nosotros vamos a una planilla, me imagino que ustedes normalmente utilizan tipos de datos, ¿ya? O sea, formatos de datos. Si yo tomo este listado, ¿cierto? Esta columna, alguien tiene encendido el micrófono. Gracias. ¿Alguien tiene encendido un micrófono? Ya. Si nosotros tomamos una columna completa acá, podemos darle distintos tipos de formatos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cierto? Nos vamos con nos posicionamos en cualquier parte de lo que tenemos seleccionado, presionamos el mouse, el botón derecho, y nos vamos donde dice formato de celda, ¿cierto? Me imagino que ustedes deben conocer bastante esa opción. Bueno, para quienes no la conozcan, se levanta esta pantalla,
y nos permite hacer diferentes, nos permite dar diferentes formatos, ¿cierto? A los datos que tenemos seleccionados. Por ejemplo, si son números, nosotros podemos colocar un separador de miles. Bueno, en este caso, si nosotros miramos aquí el ejemplo aquí abajo, no tenemos ningún número alto. Voy a cerrar un segundo para cambiar por el momento alguna de estas cifras para que podamos ver el efecto. Bien. ¿Ya? Entonces ahora sí, vamos a ir acá, de nuevo, botón derecho del mouse, formato de celda, y entonces habíamos dicho que tenemos este listado de formatos de celda, ¿ya? Los más utilizados, por ejemplo, son el número, lo que decíamos, que el número nos permite ver cuántas posiciones decimales vamos a tener. En este caso también, bueno, no tenemos ningún decimal, pero si los tuviéramos, si tuviéramos algún número decimal, nosotros si colocamos acá que queremos 2 decimales, acá nos está mostrando un ejemplo de cómo se va a ver, ¿ya? O sea, si agregamos otro decimal u otro, 4 decimales, entonces se va a mostrar en este formato, ¿ya? O si no queremos decimales, bueno, le colocamos ahí 0 decimal, que es lo que pasa en esta tabla que estamos trabajando con números enteros. Al seleccionar esta casilla, pueden ver, ¿cierto?, que acá el ejemplo nos muestra que vamos a utilizar separador de miles, ¿ya? Que para nuestro efecto es el punto. En otras partes, digamos, se utiliza la coma como separador de miles. Nosotros utilizamos el punto. También podríamos decir de que podríamos combinar y decir, mira, quiero que se vea así, el número quiero que se vea de esta forma, pero estoy hablando de dinero en este caso, ¿ya? Entonces, puedo agregar el símbolo del dinero ahí. Y ahora, ¿cierto? Si ponemos a aceptar, entonces nos fijamos que tenemos un formato, el formato que nosotros le pedimos en el fondo, y aquí lo podemos ver, que está con separador de miles, ¿cierto? Y además con el símbolo de peso, ¿ya? Ahora bien, ¿qué pasa? Bueno, aparte de tener estos formatos que son formatos estándares y que vienen listos por parte de Excel, ¿cierto? Ya están configurados, todo esto ya está configurado en Excel, ¿ya? Formatos para la fecha, para la hora, el formato del porcentaje, fracciones, etcétera, científicas también. También nos permite crear, ¿cierto?, un formato personalizado, ¿ya? ¿Qué es lo que es un formato personalizado? Les voy a explicar a través del siguiente ejemplo. Voy a salir primero acá para que podamos entender. Primero vamos a eliminar aquí este formato que le habíamos dado, ¿cierto? Lo vamos a dejar, a ver. Uno. Y le vamos a quitar todo, ¿ya? Para que podamos ver el efecto, ¿ya? Esta tabla, ¿cierto?, en particular, nos muestra los siguientes datos, como para que, digamos, entremos en un contexto más real, más lógico. Tenemos, por un lado, distintos tipos de muebles. Tenemos una mesa, un sillón de 3 cuerpos, un sillón de 2 cuerpos, un escritorio, una estantería, una cama, una silla. Y, por otro lado, tenemos acá el largo que va a tener cada uno de estos productos o artículos, el largo, el ancho y el alto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la mesa tiene dice ahí, tiene un largo de 2 metros o de 200 centímetros, ¿ya? Si nosotros pusiéramos aquí, si nosotros quisiéramos colocar 200 centímetros, entonces tendríamos que colocarlo así, ¿ya? Si quisiéramos colocarlo en palabras, ¿ya? Pero ¿cuál sería el problema de escribirlo así? Si se fijan, si yo tomo esto y lo transformo, bueno, este ya es un sillón demasiado grande, pues lo habíamos cambiado hace unos minutos, pero no importa, para efectos del ejemplo, vamos a dejar ese número, ¿ya? Si se fijan, pasan de este lado, del lado derecho, van quedando escritos en el lado izquierdo. ¿Por qué sucede eso? Porque al hacer el cambio, al colocar esta palabra centímetro, la palabra centímetro, ¿cierto?,
o las letras CM, lo que está pasando es que esto que antes era un número, ahora Excel lo está considerando como si fuera una cadena de caracteres, ¿cierto? Es decir, lo tomo como si fuera una palabra, una cadena de letras, ¿ya? Y por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer cualquier operación, ¿ya? Esto vamos a ponerlo ahí. Si yo quisiera hacer una operación matemática sobre esto, ¿cierto? No vamos a poder hacerlo. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer? Porque Excel lo está considerando como si fuera son caracteres. ¿Ya? No es posible hacerlo debido a que son caracteres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Excel nos da la posibilidad de crear nuestros propios formatos con el objeto de que nosotros podamos agregar información adicional a una celda, de tal manera de que la celda pueda mostrar, en este caso particular, pueda mostrar las letras CM de centímetros, ¿cierto? Pero que a su vez se comporte como un número, es decir, nos permita sumar y hacer todas las operaciones matemáticas que queramos con esos números, ¿ya? Entonces, ¿cómo logramos eso? Ahora, ¿cuál es la idea de hacer eso? Como les comentaba, la idea de colocar, o sea, entre mayor información nosotros tengamos en la pantalla, más fácil va a ser para que nosotros podamos comprender de qué se trata, porque por ejemplo, aquí tenemos el número 120, si están todos mirando mi pantalla, ahí tenemos que el ancho de la mesa dice ahí 120, pero no sabemos qué es 120 qué. O por un tema de lógica podríamos decir que son 120 centímetros el ancho de la mesa, pero podríamos, en vez de, digamos, utilizar nuestra lógica y decir, bueno, son centímetros y no son milímetros, porque si no serían 12 centímetros, que sería una mesa muy pequeñita. O no pueden ser 12 metros, porque si no estaríamos hablando de la mesa de este club. ¿Sí? No puede ser, ¿no? Eso, por lógica, uno pensaría que son centímetros. Pero sería mucho mejor si pudiera decir ahí centímetros, porque nos quedaría claro de inmediato que son centímetros, ¿cierto? Pero la idea es que aparezca la palabra y no se pierda la condición de número. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a seleccionar la columna que nosotros vamos a la cual le vamos a dar nuestro formato personalizado. Vamos a presionar en cualquier parte de la columna, botón derecho, nos vamos a ir a formato de celda, y en formato de celda vamos a seleccionar personalizado. Fíjense ustedes que aquí aparecen un montón que ya vienen por defecto, ¿ya? Son un montón de configuraciones que ya vienen listas. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar esta. Ahora, ¿qué significa cada una de estas siglas, digamos? ¿Qué es lo que significa cada una? El signo gato nos dice, o está hablando de números, ¿ya? El signo gato me dice a mí que hay números. El punto, si se fijan, aquí hay un puntito, hay un punto ahí, al medio. El punto es el separador de miles, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto? En el fondo, dos gatos que están aquí, y aquí el cero, bueno, el cero nos dice la cantidad de ceros que pueden eventualmente aparecer en nuestro formato. Entonces, aquí yo voy a escribir lo siguiente, voy a colocar comilla doble, un espacio y centímetro, y voy a cerrar la comilla doble, ¿ya? Comilla doble, acuérdense, o más bien se los voy a enviar por el chat, ¿ya? Y le colocamos aceptar. Fíjate lo que pasó ahora, escribió centímetro, ¿lo ven? Lo escribió solito ya. Es más, mira, a ver, vamos a... a ver. Esta, por ejemplo, ahora
Vamos a tomar aquí, nos vamos a ir a sumar, y fíjate lo que pasó. Nos sumó. ¿Por qué? Porque para Excel, si bien es cierto, aparece, nosotros visualmente vemos la palabra CM o las letras CM, pero la columna está actuando como si fuera numérica. ¿Ya? Entonces aquí ustedes, por ejemplo, bueno, ¿en qué otra instancia ustedes podrían a lo mejor necesitar que vaya algo escrito ahí? No sé, a lo mejor quieren colocar la palabra años cuando se refiere a la cantidad de años que tiene la persona, o no sé, la verdad es que puede ser muy útil, ¿cierto? En algún momento si ustedes necesitan que aparezca un dato adicional y que dé a entender de qué se trata el dato que estamos mirando, ¿ya? Que no aparezca solamente el número, porque a lo mejor no vamos a saber interpretar qué es lo que nos están diciendo, ¿cierto? Ya. Entonces, ahí tenemos. Además, mira, fíjense, a ver, podemos ir de nuevo acá, ¿ya? Ah, a ver, antes de eso, mira, supongamos que esto yo lo elimino aquí un número, ¿ya? Yo elimino un número y ahora yo voy y escribo otro número, salgo de ahí y automáticamente me va a escribir el CM, porque la casilla, perdón, la celda está, digamos, con ese formato, ¿ya? Ahora bien, por ejemplo, ese formato, podemos ir aquí, formato celda, ahí está. Aquí lo tenemos, ¿ya? Lo tenemos ahí arriba, ¿viste? Entonces aquí nosotros podemos ir agregando otras cosas también, ¿ya? Por ejemplo, podemos colocar aquí que esto se vea en color rojo. Entonces le estamos dando además otra característica a esa columna. Queremos que esa columna se destaque y lo puedo hacer directamente en el formato, ¿ya? Con los corchetes, a través de corchetes, si yo agrego corchete y la palabra rojo, también hay varias en realidad, puede ser rojo, azul, verde, magenta, amarillo, y también le da la opción de colocar algún otro que ustedes quieran, colocando una combinación que diga, por ejemplo, color, ¿cierto? Y un código de dos dígitos que identifique algún color de los que puedan existir en Excel, ¿ya? Eso si es que quisieran algún color, digamos, más específico, pero aquí, por ejemplo, yo le puedo colocar rojo, que vienen por defecto, ya vienen como 6 o 7 tipos de colores, y lo coloco a aceptar, y si se fijan, entonces ahora está apareciendo en rojo. Y eso es parte del formato, ¿ya? En el formato que nosotros le dimos a la columna. Ya. Entonces, sigamos acá. Dice, el mismo valor puede representarse como datos genéricos, números, o con o sin decimales, que era lo que veíamos, ¿cierto? Con los formatos que vienen por defecto, ¿cierto? ¿Alguien no conocía el tema de los formatos que se pueden dar en Excel? Yo los conocí hace muy poco. Ah, ok, perfecto. Bueno, decíamos, ¿cierto?, que números con o sin decimales, porcentaje, unidades monetarias, tiempo en forma científica. Aparte de eso, Excel nos brinda las herramientas para crear nuestros formatos personalizados, que es lo que acabamos de aprender, ¿cierto? Formato personalizado. Bueno, aquí está explicando un poco lo que ya vimos en forma práctica. Entre todos los formatos hubo uno que no mencionamos hasta ahora debido a su complejidad. Si elegimos formato personalizado, en el menú extendido, el campo otorga todo el control sobre la forma en que se mostrará nuestro valor, al permitir escribir la regla en códigos, ¿cierto? Eran los códigos que estábamos viendo a continuación, o sea, perdón, que vimos recién. Acá, por ejemplo, está explicando, ¿ya?,
está explicando cómo se forma este código, ¿ya? ¿Cuál es la forma, cómo se forma este código que tenemos acá? Pero vamos a ver aquí, para que puedan entender esto que les voy a explicar, que está escrito, ¿ya? Vamos a ir acá, nuevamente. Acá tenemos el código. Entonces, si se fijan, aquí esto va a tener una cierta nomenclatura, una forma de escribir, ¿ya? Una forma en que se escribe este tipo de código. Y eso que está ahí, ¿cierto? Está especificado acá y lo vamos a ir viendo punto a punto para que ustedes puedan después hacer sus propios códigos, sus propios formatos, ¿ya? Para que puedan entender cómo hacer su propio formato. Como ejemplo, los números pueden mostrarse, dice, como ejemplo, los números pueden mostrarse con una cantidad constante de dígitos para el número entero o sus fracciones, forzar signos positivos o negativos o cadenas alfabéticas antes o después de nuestro valor. Además de eso, podemos agregar color para distinguir inmediatamente entre valores, que era lo que hacíamos con los corchetes, ¿se acuerdan? Hicimos recién. Basado en su condición, revisemos algunas de las reglas que nos permitirán mostrar nuestros datos bajo nuestros términos, o sea, con nuestro formato personalizado. ¿Ya? Estas son es como las reglas para poder construir nuestro formato personalizado. La cadena puede contener 4 secciones, ¿ya? Separadas por el símbolo de separador de la lista, que es el punto y coma. ¿Se acuerdan que lo configuramos cuando comenzamos el curso? Lo primero que hicimos fue validar que el separador de lista estuviera configurado en nuestro equipo. ¿Se acuerdan? ¿Lo hicimos o no? ¿Recuerdan haberlo hecho eso, lo primero que se hace? ¿O lo primero que...? Yo no lo recuerdo, quizá me lo perdí. ¿Sí? A ver, mira, vamos a detenernos un segundito aquí, volvemos enseguida aquí a la presentación para recordarles. El separador de lista, ¿ya? El separador de lista que aquí aparece, que dice, ¿ya? Digamos, para el caso nuestro de Latinoamérica, se utiliza el punto y coma, ¿ya? Aquí está, ese es nuestro separador de lista. Básicamente lo que es un símbolo, ¿cierto?, que nos va a permitir utilizarlo cuando hagamos funciones, cuando hagamos fórmulas, cuando en este caso el formato personalizado básicamente es una fórmula, ¿ya? Y nos va a permitir, ¿cierto?, utilizarlo como separador de una fórmula, ¿ya? El separador de lista. Por ejemplo, a ver, para colocarles un ejemplo práctico y así puedan ir comprendiendo de mejor manera. Mira, aquí, por ejemplo, tenemos varios formatos, ¿ya? A ver, voy a buscar uno que no sea tan complicado. Ya. A ver. Por ejemplo, aquí hay uno, que está ahí, que estoy mostrando, ¿cierto? Me está diciendo que puedo colocar, aquí tengo números que tienen un separador de miles. Recuerden que los gatitos, ¿cierto? Los gatitos, el símbolo gato me sirve para identificar que son números, ¿ya? Que aquí va a ir un número, no va a ir un carácter, ¿ya? No puedo agregar un carácter ahí, sino que tiene que ser un número. El separador de miles, y acá el cero, ¿cuántos ceros van a haber? Acá tenemos un punto y coma, ¿ya? Y acá, fíjense, tenemos otro formato que se parece al de adelante, pero aquí tiene un signo menos aquí adelante, ¿ya? Entonces lo que nos está diciendo esto, de que van a haber dos tipos de números que va a poder
que va a poder tener nuestro formato. Pueden ser números positivos, esto es para números positivos, y esto es para números negativos. O sea, que va a admitir que esa celda que quede con este formato que estamos mirando, nos va a permitir tener tanto números positivos como números negativos. Porque ese signo negativo que está ahí está especificando eso en el fondo, ¿ya? Entonces, aquí se necesita un separador, y ese separador es el punto y coma. Se utiliza tanto en este tipo de... ¿me dan un segundo, por favor? Hay un teléfono sonando acá, a lo mejor está sonando fuerte allá. Denme un segundo. Disculpen, por favor. Ya. Entonces decíamos que el punto y coma, ¿cierto? Que es un separador, ¿ya? Lo utilizamos en todo tipo de fórmulas dentro de Excel, ¿ya? ¿Y por qué hay que ver acaso está configurado en nuestro equipo? Porque, o sea, que esté configurado de esa forma, porque según la región, según el lugar del mundo donde estemos, ese signo puede ser distinto. Por ejemplo, en Norteamérica se utiliza los 2 puntos para hacer la separación. Así como, por ejemplo, también en Norteamérica el separador de miles es la coma y no el punto, como lo usamos nosotros. ¿Se fijan? Entonces hay que ver si tenemos configurado el punto y coma en nuestro equipo, ¿ya? Entonces vamos a ir acá. Esto como que no tiene que ver con Excel, sino más bien con nuestro equipo, la configuración del equipo. Entonces nos vamos aquí a la lupa que está aquí abajo, y aquí anotamos panel de control, ¿ya? En panel de control nos vamos a ir acá, a ver, vamos a agrandar esto. Panel de control nos vamos a ir aquí donde dice reloj y región, ¿ya? Hagan el ejercicio ustedes para que ustedes también aprendan a determinar dónde está esto, porque fíjate que, por ejemplo, supongamos que ustedes tuvieran en algún momento que trabajar en un computador que no es el que ustedes normalmente ocupan, ¿ya? Y a lo mejor ese computador está configurado no está configurado para Latinoamérica, puede estar configurado para Estados Unidos o para Europa. Entonces, cuando ustedes hagan funciones, cuando estén en Excel, van a estar haciendo funciones, van a estar haciendo todo este tipo de trabajo. Lo mismo, a lo mejor van a estar creando un nuevo formato personalizado y resulta que no les funciona por ninguna parte y no tienen ni idea qué es lo que está pasando. Oye, ¿qué es lo que estará pasando? ¿Por qué no me funciona si estoy escribiendo bien la fórmula? No entiendo qué es lo que está pasando. A lo mejor lo que está pasando es que ese equipo, ese computador, no tiene configurado el punto y coma como separador. ¿Se fijan? Y eso es lo que vamos a validar ahora. Entonces, nos metimos a panel de control, nos vamos aquí donde dice reloj y región, seleccionamos, luego vamos aquí donde dice región, se va a levantar esta pantalla donde aparece la configuración para nuestra región. ¿Ya? ¿La estamos viendo todos? Ya. Entonces, y ojalá lo pudieran estar haciendo en paralelo para que ustedes puedan, porque a veces mirar y hacer es distinto. ¿Ya? Entonces, aquí abajo dice configuración adicional. Y aquí, si se fijan, dice separador de listas. Y el separador de lista que tiene mi equipo, el que estoy yo en este momento, dice que tiene el punto y coma configurado. ¿Se fijan? Que es el que corresponde. Entonces, como tiene el punto y coma, yo ya sé que estoy en lo correcto, mi configuración está correcta, y entonces cuando yo esté trabajando en Excel, y esté haciendo una fórmula, esté trabajando con una función, ¿cierto?
voy a estar, los cálculos que se van a generar ahí van a ser correctos. ¿Ya? Bueno, eso era lo que les mostraba ahí, tenía por finalidad que ustedes pudieran comprender a qué se refiere acá con separador de lista, ¿ya? Profesor, buenas tardes. Disculpe, ¿me escucha bien, cierto? Sí, sí, En mi caso, en el computador del trabajo y en el notebook para el teletrabajo, me pasaron con sistema operativo Linux. Entonces he tenido un montón de problemas para instalar Microsoft. ya, Bueno, claro. la cosa es que pude, pero ¿sabe cómo se hace esa configuración en el sistema Linux? Mira, la verdad es que en este momento no sabría decirte. Trataría de averiguar, pero también si tú puedes averiguar, eh, puede ser válido, porque la verdad es que es como poco común lo que te sucede, porque normalmente las personas que trabajan en Excel ya están con Windows, normalmente incluso con Windows. Puede ser Macintosh también de repente, pero normalmente es Windows. No, Entonces, afortunadamente la configuración que usted indica estaba como predeterminada de fábrica, Ah, pero ya, afortunadamente no tuve ese problema, pero como para el día de mañana, tal como usted lo dice, si recibo un computador de otro lado, me toca trabajar en otro lado con ese sistema operativo, a lo mejor no voy a tener esa misma situación. claro, perfecto. Entre paréntesis, el coordinador que está atento a nuestro curso envió hace unos minutos un pequeño manual de cómo subir las actividades. ¿Ya? Lo envió por chat, ¿ya? Para que lo puedan ver después. Eso con respecto a lo que comentaba la compañera hace un ratito atrás, de que había tratado de subir y no había podido. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Entonces, aquí cuando dice, la cadena puede contener 4 secciones separadas por el símbolo de separador de lista. Ya aprendimos qué es lo que era el separador de lista, ¿cierto? Que es este símbolo que va configurado en nuestros equipos y que es utilizado en distintos tipos de fórmulas y funciones dentro de Excel, ¿ya? Entonces dice, separadas por el símbolo separador de lista, establecido en la configuración regional de Windows, incluso aquí dice, en la configuración regional de Windows, es lo que fuimos a ver nosotros ahí donde dice región, ¿cierto? Y ahí están todas las configuraciones regionales, digamos, valga la redundancia, Latinoamérica. Como fórmula básica podemos representarlo así. O sea, tenemos número positivo, de punto y coma, número negativo, punto y coma, el 0, punto y coma, y símbolos. ¿Se fijan? Recuerden que aquí nosotros, cuando esta es como la estructura que tiene o que puede tener nuestro formato personalizado, ¿ya? El formato personalizado que queramos crear tiene que tener esta estructura. Primero van a ser números positivos, después viene el punto y coma, después vienen los números negativos, el punto y coma, el 0 si es que va a admitir el 0, y punto y coma, símbolos. Símbolos aquí se refiere, por ejemplo, al mismo hecho de colocar el color y todo, u otras cosas. Entonces, eso, ¿cierto? Para que vayamos entendiendo bien, si yo muestro nuevamente aquí, vamos a colocar aquí en cualquier parte, nos colocamos. Voy a volver a mostrarles, ¿cierto? Para que puedan ver un ejemplo. El ejemplo que estábamos mirando recién, acá arriba, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Lo que nos está diciendo esto es que si nosotros eligiéramos esta celda, perdón, este formato personalizado para la celda que nosotros queramos, ¿dónde la vamos a utilizar? Nos está diciendo que va a poder tener números positivos,
punto y coma, números negativos. La diferencia, si se fijan, entre la primera parte y la segunda parte, es básicamente que la segunda parte tiene el signo menos adelante. ¿Se fijan? Ya. Sigamos leyendo. El primer segmento corresponde a todos los números positivos. La segunda sección establece la regla para los números negativos. El tercero define el formato de visualización del cero. El cuarto sector establece la regla de visualización de palabras, símbolos y cadenas alfanuméricas. Construyamos sobre eso paso a paso. Los primeros tres sectores están hechos para números. ¿Ya? Los tres primeros sectores, volvamos aquí de nuevo, dice números positivos, números negativos y el cero. Esos son los primeros tres sectores. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Dice, construyamos sobre eso paso a paso. Los primeros tres sectores están hechos para números y, por lo tanto, los siguientes atributos se pueden usar para cualquiera de ellos. Esto que está aquí son los atributos que yo puedo utilizar en cualquiera de esos tres, de esos tres segmentos, ¿cierto? El primer segmento nos dice, o sectores, el primer sector me dice que es para los números positivos, después punto y coma para los números negativos, punto y coma el cero. En cualquiera de esos tres sectores yo puedo jugar con estos digamos, códigos, digamos, o con con estos símbolos, para ir formando lo que cómo quiero yo el formato. ¿Se acuerdan que recién yo les mostraba, por ejemplo, un número positivo? Tenía un gato, después viene el punto, aquí tenemos el punto, el gato, el punto, y después venían gato, gato y el cero. Les voy a volver a mostrar para que puedan ustedes ir asociando lo que les estoy conversando. Acá está. Acá está. Se fijan que aquí tenemos dos sectores, el sector de los positivos, el sector de los negativos. ¿Ya? En el sector de los positivos me dice que va a tener este formato, que va a tener el separador de, por ejemplo, aquí podemos ver que va a tener separador de miles. ¿Se fijan? ¿Ya? Ya, entonces, va a tener el separador de miles y también dice que aquí va a tener, los negativos van a tener el separador de miles y ahí está el signo menos, que es también lo mismo que estamos mirando aquí. Signo menos. ¿Se fija? Aquí, ahí estamos utilizando estos tres, no, perdón, casi todos, estamos utilizando todos estos. Todos estos símbolos estamos utilizando en esa sola formato personalizado que estamos mirando recién. ¿Ya? De ejemplo. ¿Cierto? Con esos cuatro símbolos estamos haciendo todas las combinaciones para decirle a Excel cómo queremos que se muestre nuestros datos en esa celda. ¿Ya? También aprendimos a usar los corchetes cuando les mostré yo que podíamos colocar los colores. ¿Sí? Los corchetes nos permiten colocar los colores. Y aquí nos va mostrando. Escribir 0 mostrará el número de ceros o del valor en la celda. O sea, cuántos ceros va a poder tener la celda. Mientras que el símbolo gato mostrará solo números. La cantidad de ceros o hashtags determinará la cantidad de dígitos utilizados. O en caso de fractales, las fractales son las fracciones o decimales, la cantidad de dígitos y el lugar donde se realiza el redondeo. Agregar símbolo menos como prefijo en la sección positiva convertirá todos los valores positivos en negativos. ¿Ya? Omitirlo o en la sección negativa convertirá los números negativos en positivos. El uso de la coma en la forma da la regla a los fractales, a los decimales, mientras que el punto es el separador de miles. Los corchetes encajan el nombre del color que se usará para representar el segmento. Excel acepta como válidos 8 nombres de colores diferentes en español. Esto es lo que decíamos nosotros. Nosotros, por ejemplo, le colocamos el rojo, ¿cierto? Y
mostró nuestro formato que teníamos, nuestro formato personalizado lo mostró en rojo. Mira, vamos a cambiarlo, por ejemplo, a azul. Vamos a ir allá para que veamos cómo se cambiaría. Ya, estamos aquí. Vamos a buscar el formato que nosotros habíamos creado, que está acá. Entonces, vamos a cambiar aquí. Vamos a colocar azul. Vamos a colocar... Espérate, que está molestando esto. Y nos cambió. ¿Por qué nos cambió solo ese? Porque yo estaba encima de este cuando hice el cambio. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tomo todos estos, mira, voy a tomar a todos estos, me voy a ir, botón derecho, celdas, y voy a ir a personalizado, a buscar el que nosotros habíamos creado, que está acá, mira. Ahora en azul, aceptar, y ahora nos cambió todo. Entonces, esta es la forma de generar nuestros propios formatos personalizados. Para ello podemos ir jugando con esta combinación de atributos, ¿cierto? Con esa combinación de atributos podemos ir jugando y vamos a ir descubriendo cómo podemos ir generando nuestros propios formatos personalizados. ¿Se entiende hasta este momento o no? ¿Sí? Sí, Sí, profe. Perfecto. Sí, no hay problema. Ya, perfecto. Dice aquí, vamos a añadir unos códigos más a la lista. El signo de interrogación crea una alineación para toda la columna por el lugar en la fórmula donde reside. Como puede adivinar, el uso del símbolo de división en el sector de decimales los mostrará como fracciones en forma matemática. También puede agregar palabras y símbolos como prefijo y sufijo utilizando las comillas. Bueno, las comillas las utilizamos nosotros hace un rato atrás cuando porque con esto nosotros podemos colocar algo, por decirlo de alguna manera, en duro, ¿ya? Un mensaje que siempre va a estar, como por ejemplo la palabra centímetro, el cm que colocamos, ¿cierto? Lo colocamos entre comillas, ¿ya? El formato de hora tiene sus propios modificadores. Aquí está la lista simplificada de códigos que podemos usar en el formato personalizado. ¿Ya? O sea, cuando hablamos de la hora, tiene sus propias letras, por decirlo de alguna manera, con las cuales nosotros podemos generar nuestro formato propio. ¿Ya? El uso de la letra D representará el día dentro del rango de 1 a 31 según el calendario. Escribir DD nos dará un formato de 2 dígitos. O sea, eso nos va a permitir, en el fondo, escribir del 01 hasta el 31. En el fondo siempre deberíamos utilizar DD como mínimo, nunca el D, porque si no, cuando lleguen al día 9, va a andar todo bien, pero cuando sea 10 ya no va a dar. Salvo que ustedes necesiten en su formato especificar que en esa celda solamente se escriban los primeros 9 días del mes. Entonces ahí va a servir colocar solamente la D. Si escribimos DDD, dice acá, el valor se mostrará como un día de la semana en forma acortada, como un ciclo entre un lunes y domingo. O sea, se mostraría así, como lun o como dom. En caso del domingo, lunes. Sin embargo, si agregamos otra D para que sea DDD, los días de la semana se mostrarán en forma completa. Lunes, martes, miércoles, jueves, etc. Eso es colocando las 4D. Se fijan que aquí ustedes pueden dar el formato que deseen, en este caso a la fecha. ¿Ya? La letra M representa los meses y mostrará nuestro valor como el número en el rango de 1 a 12. 2 letras M actualizará el resultado al formato de 2 dígitos.
¿ya? O sea que va, no sé, pues si sale el mes 7 sería, aquí les va a mostrar 07, y aquí con una sola M va a mostrar el 7, ¿no? Y acá diría 07. Actualizará el resultado ya, en el formato de 2 dígitos. 3 M's, o sea, MMM, convierte el valor en el nombre abreviado del mes, como tenemos acá, N, Feb, Mar, Dis, Dic o diciembre. 4 M's mostrarán el mes completo, enero, febrero, marzo, abril. El año se puede mostrar como acortado a 2 últimos dígitos, ¿ya? I/I o A/A, según la versión de Excel, o como un número completo de 4 dígitos, en esta forma, con 3i o con 4i, esto va a depender de la versión del Excel, y se puede utilizar las Y o pueden ser las A, y lo va a tomar como año. ¿Ya? Excel va a saber que estamos hablando del año, ya sea que utilicemos la Y o utilicemos la A, y van a ser 3Y o 4Y, dependiendo de la versión de Excel que tengamos. ¿Ya? Eso, en el fondo, eso es como a prueba de que ustedes colocan 3 y validan si sale correcto. Ah, no sale correcto. A ver, coloco el otro, coloco la cuarta Y. Ah, mira, ahora me resultó. Entonces, claro, la versión que yo tenía funciona con 4. Para los valores alfanuméricos podemos crear frases automáticas usando el símbolo arroba, que utilizará el valor de la celda en su lugar como parte de un formato más grande. Ahora volvamos a un terreno familiar revisando un poco más del Excel básico. Validación de datos. O sea, ya vimos todo lo que era formato personalizado. Entonces, así como para resumir lo que es el formato personalizado, es la opción que nos da Excel para dar un formato único, que digamos, como nosotros lo queramos, a una celda o a un conjunto de celdas, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Vamos entonces, pasemos al siguiente punto. Validación de datos. Ya, la validación de datos dice, esta opción nos permite establecer límites o reglas para las celdas seleccionadas que aceptan o rechazan el valor ingresado manualmente. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Supongamos que ustedes tienen un listado de ciudades, ¿ya? Supongamos que ustedes tienen un listado de ciudades que son las ciudades, digamos, que vamos a suponer que tienen 5 ciudades con las cuales ustedes van a ser como válidas para ingresarlas dentro de una plantilla, ¿ya? De tal forma que si alguien quisiera entrar, ya sea por error o por mala digitación, ingresa a otra ciudad que no esté dentro de este rango de 5 o 6 que ustedes determinaron como únicas ciudades que se pueden utilizar, automáticamente les genere un mensaje de error diciendo, un mensaje controlado, por supuesto, de error que diga, error, esta ciudad no es válida, por favor, ingrese otra o seleccione de un listado. ¿Esto para qué sirve? Sirve para disminuir la probabilidad de error en la digitación. Supongamos que ustedes necesitan que otra persona seleccione o llene un formulario, ¿ya? Un formulario hecho con Excel, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren que la persona llene ese formulario, ustedes necesitan que lo llene con ciertos datos o le den una selección de datos de donde pueda elegir una de ellas, y no coloque algo que en realidad no va a poder ser después utilizado, un dato que no pueda ser utilizado, o un dato no esperado. Entonces, ahí ustedes pueden colocar estas restricciones de tal manera de disminuir la probabilidad de error en la información que ustedes están recopilando. No sé si se entiende la explicación.
Más o menos. Vamos, mira, ya, no se Pero en la preocupen, vamos, práctica. exacto, lo vamos a ver en un ejemplo, en unos minutitos. Vamos a terminar de leer esto solamente para tratar de explicarle, ¿cierto? Como está escrito, y luego vamos a ir a hacer un ejemplo, y con el ejemplo van a aclarar muchas cosas. ¿Ya? Dice aquí, los límites para los datos pueden ser genéricos, como el formato de la cadena de datos ingresada, ejemplo, aceptar dígitos, rechazar letras, o específicos, como solo que sean solo números, y solo con su valor mayor que X o menor que X. O sea, se fijan que, por ejemplo, si quieren que ustedes ingresen un valor, y ese valor tiene que ser mayor a un X que ustedes colocan, ¿ya? Entonces, con esta validación de datos, ustedes van a poder controlar de que el dato que ingrese la persona sea un dato efectivo, que esté dentro de los márgenes que ustedes le están dando. Ustedes lo van controlando. Ya. Para un control total sobre los datos podemos usar la opción lista del menú, ¿cierto? Que sirve como una lista desplegable de valores fijos para elegir. Estos valores pueden escribirse dentro del campo correspondiente o dirigirse como referencia, independientemente de la visibilidad o el paradero de las celdas. Ya, vamos a ir a hacer el ejemplo para que les pueda quedar muy claro esta parte. ¿Ah? Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla que está vacía, y aquí la vamos a ir llenando juntos, y vamos a ir aprendiendo cómo se da, digamos, cómo podemos ir validando los datos. Por ejemplo, mira, aquí esta es una tabla, este es un correlativo, no nos dice nada, en realidad es simplemente un dato más para que se vea mejor la tabla, ¿ya? Pero aquí tenemos ciudad, vamos a buscar una ciudad, una sucursal y una situación de esa sucursal. Vamos a decir si es que está activa o está inactiva, ¿ya? Vamos a suponer que estamos hablando de que tenemos algunas sucursales, o no sé, de alguna empresa, de alguna tienda, ¿cierto? Y las tenemos en diferentes partes de la ciudad, ¿ya? Entonces, mira, vamos a escribir aquí, por ejemplo, algunas ciudades. Vamos a escribir Santiago, vamos a escribir vamos a ya. Vamos a escribir Santiago. Concepción. Vamos a escribir. ¿Está con letra más chica? No. Va, se ve más chica la palabra Santiago, pero es un efecto óptico. Ya, Santiago, Concepción. Vamos a escribir Temuco. Y vamos a escribir a lo mejor Puerto Montt, ¿ya? Tenemos entonces, vamos a escribir otra más, Arica, ya. Entonces tenemos un listado de ciudades. ¿Ya? Estas ciudades son las ciudades válidas que nosotros vamos a tener para que alguien pueda hacer ingreso acá de una ciudad. O sea, si alguien escribe, por ejemplo, hoy día, sin que todavía hagamos la validación de datos, si alguien escribe aquí Valdivia, ¿cierto? Y pasa a la siguiente celda, no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque no hay ninguna validación con esa celda. Nadie le está diciendo a esa celda que la ciudad de Valdivia no está dentro de nuestro listado que tenemos acá. ¿Se fijan? Ya, entonces ahí partimos hablando de que aquí tenemos una situación natural, digamos, de Excel, donde tenemos una celda que no tiene ningún tipo de validación, ¿cierto? Ya. Entonces ahora vamos a eliminar acá y le vamos a dar una validación. Vamos a tomar esta lista, ¿ya? Lo primero que hacemos es seleccionar la columna, todas las celdas en donde nosotros queremos hacer esta validación. Pues en este caso vamos a hacer una validación por ciudad. Entonces nos vamos aquí, pero primero seleccionamos la columna, nos vamos a
Creo que está. Nos vamos aquí donde dice datos. Y acá hay una opción que dice validación de datos. No sé si la alcanzan a ver en mi computador. Validación de datos. Mira, si yo lo selecciono ahí sale una flechita, salen 3 cosas. Pero nosotros vamos a ver esta, la validación de datos. ¿Ok? ¿Estamos? Ya, validación de datos. Sí. Ya, seleccionamos ahí, validación de datos, mira. ¿Qué es lo que vamos a permitir? Recuerden que esta validación de datos se está haciendo en base a las casillas o las celdas que nosotros seleccionamos acá. ¿Ya? Entonces aquí le colocamos, permitir ¿qué cosa? Una lista. ¿Ya? Es que va a ser la lista de ciudades que van a estar aquí. Una lista, ¿ya? El origen de los datos, me está preguntando cuáles son, contra qué voy a validar. Entonces aquí lo que le vamos a colocar es el listado de ciudades. ¿Ya? La selecciono. Se fijan que se escribió automáticamente aquí. ¿Ya? Se escribieron las ciudades. Y le coloco aquí, aceptar, aquí. Tenemos el origen, ¿ya? Nos vamos a ir aquí a esta viñeta. Aquí está la viñeta configuración. Fíjense, acá vamos a colocar mensaje de error, que es el mensaje que nosotros vamos a colocar para que le aparezca a la persona cuando esté escribiendo una ciudad que no es la que tiene que seleccionar, digamos, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar el título, vamos a colocar error en la ciudad, en ciudad, ¿ya? Entonces acá vamos a colocar, el mensaje de error va a ser esta ciudad no es válida por favor seleccione una de la lista. Este es un mensaje que puede variar. Ustedes vean cómo le van a colocar aquí al mensaje de error, ¿ok? En el fondo esto que está aquí es lo que va a ver la persona cuando digite, por ejemplo, Valdivia, que no está en nuestro listado, ¿ya? Entonces, ¿se fijan? La configuración, dijimos que era lista, el origen, le dijimos, seleccionamos las ciudades que nosotros teníamos en el listado de aquí atrás, nos fuimos aquí a la viñeta mensaje de error, y en mensaje de error le escribimos aquí un título y el mensaje que le va a aparecer a la persona. Entonces ahora colocamos aceptar. ¿Ya? Perfecto. Ahora, si nos vamos aquí, se fijan que se genera un listado. Santiago, Concepción, Temuco, Puerto Montt, Arica. Aquí tenemos el listado de lo que nosotros le habíamos puesto acá. ¿Ya? Entonces, si coloca Santiago, ningún problema. ¿Ya? Si se escribe, por ejemplo, Arica, y cambia, ningún problema. ¿Qué pasa si escribe entonces, habíamos dicho Valdivia? Me cambio, ojo, error de ciudad, error en ciudad. Ese es el título que nosotros le habíamos puesto y acá está nuestro mensaje de error. Esta ciudad no es válida. Por favor, seleccione una de la lista. Con eso entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y se borró, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es una opción válida. Obliga a la persona a seleccionar algo que nosotros le estamos diciendo, que seleccione. Esto es hacer una validación de datos. A eso se refiere con validar los datos. ¿Ya? Que sean datos válidos. Ya, si escribe cualquier otra ciudad, lo que escriba aquí en realidad le va a decir inmediatamente que no es válido porque no está en el listado que nosotros tenemos acá. Lo mismo ahora, por ejemplo, para la sucursal. La misma historia. ¿Saben qué? Sucursal. A ver, sucursal, yo les voy a anotar aquí la sucursal, ¿ya? Centro. Y aquí vamos a colocar una sucursal que teníamos en el centro, una sucursal que teníamos en el puerto, en caso de que, bueno, aquí no tenemos, tenemos Concepción, no tenemos Talcahuano. Pero vamos a agregar uno más. Ahí vamos a enseñar cómo agregamos uno más. Centro, puerto, y vamos a colocar también, no sé, otra, ¿qué más podemos colocar?
terminal. Ya, terminal de buses también a lo mejor tenemos como alternativa para lo que es sucursal. ¿Ah? Vamos a suponer. Mira, recién habíamos dicho que habíamos hecho la configuración de esta, donde teníamos toda esta ciudad. Pero ¿qué pasa si el día de mañana necesitamos agregar otra ciudad? ¿Cierto? Entonces lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Seleccionamos las columnas que van a ser afectadas con el cambio. Nos vamos nuevamente aquí. Vamos a la validación. Nos dice aquí el origen. ¿Ya? Entonces aquí nosotros le vamos a agregar un nuevo origen. Espera, ahí habíamos otra ciudad, vamos a colocar aquí Talcahuano. Perdón. Escribo arriba. Espera, todo no, espera un poquito. Todo no. Vamos a escribir primero la ciudad, es que habíamos partido al revés. Primero agregamos la ciudad. Tenemos la ciudad. Entonces nos vamos acá. Seleccionamos. Nos vamos a validación de datos. Y aquí fíjense, ¿cierto? Que los datos que salen como válidos no está tomando Talcahuano, porque toma como válidos los que tenía originalmente, ¿cierto? Entonces ahora podemos hacer esto y ahí estamos agregando a Talcahuano. Ahora sí ya está dentro y le colocamos aceptar, ¿cierto? Vamos a ver el mensaje de error, no cambió, por supuesto que no. Lo único que hicimos fue agregar una nueva ciudad y colocamos aceptar. Entonces ahora si yo me voy acá, debería aparecer Talcahuano. ¿Se fijan? Fíjense que, por ejemplo, bueno, Excel, como es una herramienta muy dinámica, nos permite, por ejemplo, mira, aquí tengo varias ciudades, pero la verdad es que me gustaría que aparecieran ordenadas, porque así va a ser más fácil para la persona pueda ubicar su ciudad, ¿cierto? En este caso, en las ciudades, porque a lo mejor podríamos estar hablando de otro dato que ustedes tienen aquí, pero en este momento tenemos estas ciudades y a mí me gustaría que aparecieran ordenadas, entonces yo voy aquí y le coloco ordenar, ¿cierto? Y aquí me dice ordenar la columna J, que es donde está la columna aquí, y valores que están dentro de las celdas que nosotros seleccionamos, y que vaya de la A hasta la Z. Entonces, lo damos, y se fijan, ahora Arica parte, después Concepción, y así sucesivamente, en orden alfabético. ¿Ya? Entonces ahora, si yo me voy aquí, y selecciono, se fijan, aparecen en orden alfabético. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna consulta? No. Vamos, No, ninguna. Ninguna, ya, perfecto. Perfecto. Ya, entonces vamos bien. Ya, el centro dice aquí, ya. Ah, sí, claro, vamos a suponer aquí. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar activa o inactiva. Ya. ¿Qué es lo que es activa e inactiva? Entonces van a ser aquí esta columna donde tenemos cuál es la situación que tiene cada una de las sucursales. Por ejemplo, acá yo puedo, a ver, vamos a colocar aquí las sucursales, nos venimos aquí, recuerden, siempre se parte buscando las columnas donde se va a hacer el cambio, o donde vamos a controlar, donde vamos a validar los datos. En esta columna vamos a validar datos, la seleccionamos, nos vamos aquí, ¿cierto? Donde dice datos, en el menú datos, eso por ir anotándolo, el menú datos, dentro del menú datos, nos vamos aquí donde está la validación de datos, ¿ya? Que es esta, validación de datos. Dentro de la validación de datos, ¿cierto? Seleccionamos, se levanta esta pantalla de configuración, entonces aquí, ya, vamos a decir que sea de tipo lista. ¿Por qué es de tipo lista? Porque nosotros lo que estamos haciendo aquí, estamos
lo que la persona va a ingresar siempre van a ser caracteres, porque le estamos diciendo que ingrese, digamos, ya sea a la ciudad, en este caso a la sucursal, siempre son caracteres. Porque fíjense que acá por ejemplo, podrían ser números enteros, en caso de que nosotros quisiéramos, como les comentaba adelante. ¿Qué pasa si estuviéramos hablando de un dato, ¿cierto? O de una columna, en donde nosotros quisiéramos que la persona colocara valores que fueran superiores, no sé, a 1000. Si coloca cualquier número que sea inferior a 1000, no corresponde porque no es opción, digamos. No es una opción válida para esa celda. ¿Se fijan? Entonces, aquí donde ustedes van a determinar perdón, estoy un poco resfriado. Entonces, aquí es donde ustedes van a determinar qué tipo de datos es el que tenemos. En este caso es una lista, porque como les comentaba, las posibilidades que va a tener la alternativa son siempre caracteres. Origen. En el origen, seleccionamos aquí, y aquí nos está diciendo cuál es el origen para la validación de datos. Este es el origen, porque ahora estamos viendo las sucursales. Acá arriba automáticamente se escribió el rango donde se encuentran las sucursales que nosotros acabamos de seleccionar. Y colocamos ahí aceptar, ¿cierto? Con eso vuelve otra vez aquí, y aquí lo escribió automáticamente. Ahí está, ese es el origen. Entonces ahora vamos aquí a mensajes de error, y le vamos a colocar aquí error en sucursales, ya. Y acá abajo le vamos a colocar, no sé, debe seleccionar una sucursal válida. Listo. Profe, disculpe, Dígame. en el caso de que los datos a seleccionar en la validación estén en otra página, ¿cómo se hace? Si están en otra página, tendríamos que agregar aquí la hoja donde se encuentra. Tenemos que hacer el ejercicio, ¿ya? Tendríamos que hacer el ejercicio. Dame unos minutos y lo hago yo primero, porque para serte franco no me había salido esa pregunta, ¿ya? Entonces, déjame ver cómo se haría eso, pero efectivamente puede ser, ¿ya? Sí, es que ese caso es como para dejar la hoja a completar o la planilla limpia, sin ningún otro dato anexo que no sea la tabla. Sí, por supuesto, pero también, sí es cierto. A ver, vamos a colocar aceptar. Otra opción sería, ¿cierto?, que cuando ya terminen la configuración, supongamos que la configuración la tienen aquí, a lo mejor la pueden tener en una columna mucho más allá. Esta columna la pueden seleccionar, botón derecho, y acá dice ocultar. Entonces, queda oculta. Al quedar oculta, la persona o quien vaya a hacer que tenga que llenar no va a saber que está. Pero claro, como dice acá su compañero, a lo mejor podríamos llamarla desde otra hoja. ¿Ah? Entonces, déjenme ver eso, porque tengo que practicar para ver cómo se hace. ¿Ya? Soy súper sincero en ese sentido, porque no me habían hecho esa consulta. A ver. Volvamos aquí, para poder volver a verlo, ¿cierto? Selecciono los que están alrededor de él, botón derecho y mostrar. Entonces aquí tenemos. Ya, entonces si nos vamos acá, ahora también aparece el listado de las posibilidades que nos da. ¿Ya? Lo mismo, si anotamos cualquier otra cosa, lo que sea, y nos cambiamos, nos va a decir que esa no es una sucursal válida. Lo mismo, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con la situación. Nosotros podemos colocar aquí la situación. Activo, no activo. ¿Sí, perdón? No, está bien, perdón. Ya, vamos a hacerlo rápidamente aquí entonces, pues como para dejar terminada la tabla. Vamos a hacer de nuevo el ejercicio para que volvamos. Ustedes vayan, si quieren me van diciendo, a ver cómo se hace, no sé. Validación. Validación, ya. Configuración. Configuración, Permitir. Ahí, ya. lista. Lista. Origen.
Origen. Marcar la celda. Vamos aquí abajo a la celda. Espérate. La Que estamos- sí, J2122. sí, que estoy aquí estamos. Aquí. Ahí está. J2122. Ahí están. Entonces ahora, mensaje de error. Mensaje de error. Ya. Error en Situación. situación. Situación en el nombre de la columna. Listo. ¿Cierto? Si me paro aquí, situación válida. Bueno, con esto entonces ya me imagino queda claro el tema de la validación de datos, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Puedo hacerte una consulta? Dígame. En algunas tablas, según yo recuerdo, he visto que donde está el nombre de la columna, por ejemplo en el nombre ciudad, ahí se despliega la lista y no en las celdas de abajo, las que tienen numerado 1 al 11. Solamente van en el título de la columna. Me parece que las he visto así. Sí, claro. Y de hecho, Eso me gustaría después que nos explicaras cómo llenarlas. justamente viene eso, viene el Ya. filtro, cómo trabaja el filtro, ¿ya? Justamente viene eso. Ahora, lo que acabamos de ver era validación de datos, que tiene que ver con, como les comentaba, con la forma de que las personas pueden elegir una cierta cantidad de datos, ¿no? Porque eso que dice, que comentas, ¿cierto? También podría servir para este caso, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque cuando tú vas agregando en un filtro, cuando tú vas agregando un dato nuevo en la columna, supongamos que yo vengo aquí y aquí no tuviéramos esta validación, y yo aquí sí anoto Valdivia. Anoto Valdivia, ¿cierto? Me va a dejar pasar la palabra Valdivia debido a que no estoy haciendo ninguna variación. Cuando yo vaya al filtro que tú comentas, ¿Ya? tú vas a seleccionar filtro y va a aparecer Valdivia. Porque en el fondo el filtro lo que hace, tal como la palabra lo dice, es filtrar la información que tú tienes desde ese punto, desde este punto, desde este punto hacia abajo, la filtra. Por lo tanto, si tú no tienes esta validación que estamos mirando acá, y tú colocaras Valdivia por acá, y tú vas a filtro, va a aparecer Valdivia. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia con respecto a lo que acabamos de aprender de la validación de datos. Porque con la validación de datos nosotros igual podemos tener el filtro. O sea, las dos cosas en paralelo pueden funcionar. ¿Ya? La diferencia es que si yo tengo la validación de datos, nunca alguien va a poder colocar Valdivia acá, debido a que Valdivia no es una opción válida según el listado que tenemos acá. ¿Se fijan? Sí. Esa es la diferencia. El filtro va a existir. Y si yo voy a filtro, como lo vamos a ver enseguida, vamos a poder ver que tenemos, vamos a tener las combinaciones de lo que nosotros hayamos agregado. De hecho, mira, aquí mismo vamos a utilizar esta misma plantilla, esta misma tablita, para que podamos hacer el estudio del filtro, ¿ok? Porque justamente era lo que viene, es lo que viene ahora, filtro. Y entonces aquí estamos colocando algunas opciones. Ya. Pues acá estoy llenando aquí la tabla con algunas alternativas aleatorias. De hecho, vamos a tomar esta. Ya. Estamos llenando la tabla. Básicamente es eso. Perfecto. Entonces tenemos aquí una tabla con todas las ciudades, en este caso las ciudades válidas. Ahora vamos a ver el filtro. El filtro, ya tal como les comentaba recién, el nombre lo indica, nos sirve para seleccionar o filtrar algunos
algunos archivos que tengamos nosotros. Esto lo vamos a, de hecho, esto lo vamos a esconder, ¿ah? Lo vamos a ocultar, sí, ocultar, ya, perfecto. Entonces nosotros queremos filtrar. Nos vamos aquí, donde dice filtro, y automáticamente va a aparecer lo que tú comentabas. ¿Ya? Aquí tenemos los filtros, ¿ya? Todos los filtros. En este caso lo que hace, ¿cierto?, es buscar todas las alternativas distintas que tenemos en el De la listado lista. de ciudades. Claro, de la lista completa saca todos los nombres diferentes, ¿ya? Todos los nombres distintos. Por ejemplo, acá tenemos, a Temuco lo tenemos 1, 2 veces, Santiago lo tenemos 1, 2, 3 veces, y así sucesivamente. Pero cuando yo voy aquí, aparece solo una vez, Santiago dice. De hecho, entonces, aquí, ¿cuál es la idea del filtro? Que nosotros, por ejemplo, digamos, mira, no, yo solamente quiero filtrar por Puerto Montt. Entonces, voy y elimino todos los que no sean Puerto Montt, dejo solamente Puerto Montt. Entonces coloco aceptar, y me va a mostrar solamente la ciudad, o sea, las sucursales que sean de Puerto Montt. ¿Se fijan? Ahora mismo también, por ejemplo, oye, de Puerto Montt, sí, perfecto, pero yo quiero que muestre solamente las que están activas. Entonces me voy aquí y le coloco, borro las inactivas y coloco aceptar. Y entonces ahora me hizo un doble filtro. ¿Se fijan? Filtró primero por ciudad y después filtró por su situación. ¿Se fijan? Si yo, por ejemplo, no quito este filtro de actividad y me voy acá donde dice voy a filtrar por Santiago y voy a sacar Puerto Montt. Entonces ahora me mostró las de Santiago, pero las que están activas. Porque si yo sacara entonces este filtro, o colocara todos los filtros, me va a decir de que en Santiago habían 3 sucursales, ¿te fijas? Lo que pasa es que me mostraba 2 recién porque habían 2 activas. Estábamos utilizando el filtro. Lo mismo acá, oye, son todas de Santiago, no me importa cómo está en la situación, pero yo quiero ver cuántas hay en el centro. Entonces elimino donde dice puerto, que de hecho en Santiago no hay puerto. Y ya, listo. Entonces ahí estamos haciendo un filtro, un doble filtro. Esa es la forma de filtrar. Ahora, el filtro también puede ser, digamos, más inteligente en el sentido de que, por ejemplo, bueno, en este caso estábamos trabajando solamente con caracteres, pero si estuviéramos trabajando a lo mejor con, con cifras, a lo mejor nos gustaría hacer un filtro donde se filtrara, por ejemplo, donde pudiéramos filtrar, por ejemplo, todos los registros donde una cifra sea mayor o igual a algo que nosotros queramos. Para eso tendríamos que agregar, por ejemplo, una columna aquí para hacer el ejemplo, tendríamos que agregar un campo numérico. A ver, déjame agregar un campo numérico acá. Entonces aquí inventemos algo. A ver, podría ser año, vamos a colocar aquí el año de inauguración de la sucursal, vamos a decirlo de alguna manera, ¿ya? Año de inicio. Año de inicio de cada una de las sucursales, ¿ya? Para que tenga sentido lógico, para que tenga lógica con lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Me voy aquí donde dice inicio y acá puedo colocar, ya. Entonces, vamos a suponer que este empezó en 1994, ya esta otra comenzó en 1987, este comenzó en 1995, este era en el 2000, este comenzó en el 2021,
¿Ya? Vamos a ir acá porque finalmente da lo mismo. Ya. Entonces, veamos. Esto también le vamos a aplicar filtro. A ver. Vamos a colocar un filtro. Espera un poquito. Entonces, a ver. Espérate. Filtro de número. Ya, por ejemplo, aquí colocamos filtro de número, ¿viste? Por ejemplo, que sea menor que, por ejemplo, o no, que sea mayor que, a ver, vamos a hacer mayor que el año, ¿viste? Que sea, por ejemplo, mayor que el año 1994, ¿ya? Entonces ahí, si se fijan, acabamos de hacer un filtro que me va a mostrar todas las sucursales que tuvieron un inicio sobre el año 1994. No considera el año 94 porque le está diciendo que es mayor que el 1994, no mayor o igual. ¿Se fijan en el detalle? Ya. Entonces ahí nosotros podríamos, vamos de nuevo, donde dice filtro por número. Entonces aquí nosotros podemos tener una serie de opciones. Que sea menor que sea mayor que sea es igual a, o que no sea igual a, ¿cierto? A tal año, que, no se, que sea distinto a tal año, o que sea igual a tal año, y así sucesivamente. Hay una serie de opciones que están relacionadas con, en este caso son opciones numéricas. Y eso también lo pueden aplicar para otros tipos de números, por supuesto en los filtros. Podríamos estar hablando de filtros de, no sé, por ejemplo, de edad. A lo mejor pueden tener un listado de personas, alumnos, por ejemplo, en el caso de la universidad, tienes alumnos donde está su, no sé, su dirección y también está la fecha de nacimiento, y resulta de que quieren filtrar para saber estadísticamente cuántas personas mayores a, no sé, mayores a 25 años están estudiando en la universidad. Entonces a lo mejor van ahí y hacen un filtro, en ese caso por fecha, ¿cierto? Cuya fecha de nacimiento sea mayor o igual a tal fecha. Y entonces van a poder sacar el listado, un filtrado de los alumnos, en ese caso, que están en ese rango, sobre 25 años. Y así sucesivamente ustedes lo pueden utilizar para distintas, digamos, situaciones. Perdón, ¿qué hora es? Faltan 2 minutos para las 6. Vamos a tener que dejar hasta aquí porque a las 6 comienzo con el otro grupo. Tengo 2 minutos para preparar todo de nuevo. Así que voy a tener que dejarlo hasta acá. Aquí estamos, a ver. Profe, van a actualizar las fechas del calendario porque están desfasadas. Nosotros empezamos las clases la semana pasada. El 29. ¿Ya? Entonces, estoy como medio perdida en las fechas en que hay que subir las actividades. Ya, yo les voy a, justamente, mira, yo mañana tengo una reunión con respecto a ese tema para ver bien el tema de los formatos perdón, de los que están cómo están en las plataformas y cómo podemos ver ese tema que me estaba comentando usted, de las fechas. ¿Ah? Entonces, para la próxima clase, Calendario está desfasado. Ya estoy atrasada según esto, 2 semanas. Calendario de actividades está con fecha de abril. Sí, exacto. Claro. Ya, perfecto. Voy a dar a conocer ese tema para que se pueda regularizar las fechas de inicio. ¿Ah? Ujú. Por favor, para Sí, poder subir las actividades. sí. Regularizar
fecha inicio de clase. Lo otro, otra consulta. Profe, con Sí, respecto a las actividades de la plataforma, ¿es recomendable ir parejo con las clases o podemos hacer ya no sé, sin problema la... o sea, lo ideal sería que fuéramos paralelo a las clases. Ahora, si usted, si quiere, puede ir mirando las actividades y si las puede hacer, bien, porque puedes ir adelantando, pero lo ideal sería que lo fuéramos haciendo en paralelo. ¿Mm? Mm, De ya. acuerdo. Gracias, profe. Bueno, los tengo que dejar porque ya estoy un profe. minuto atrasado. Sí. Ok. Chao, nos vemos, que Gracias, estén bien. profe. Chao. Chao, adiós. Chao, que estén Chao, bien. profe. Gracias. Chao. Gracias, adiós. Chao.